Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Bienvenidos a Tecutli. En el capítulo de hoy, Los gritos del grito, tendremos en el bomberazo, hablaremos sobre la desaparición del Fonde. En el panóptico, hablaremos sobre el gasto en las celebraciones de las fiestas patrias. Y en gotitas de administración, hablaremos de cómo surgió la celebración del grito de independencia. Los dejo con mi amiga Nenet y el bomberazo. El bomberazo. Bienvenidos de nuevo al bomberazo. Pues nada más y nada menos que tenemos la noticia desde el 28 de julio de este año, que en el Diario Oficial de la Federación se publica al fin el acuerdo donde se llega a la desaparición del fondo, mejor conocido como el FONDEM. Este es un fideicomiso para el Fondo de Desastres Naturales. El gobierno de López Obrador decidió desaparecerlo junto con otros 108 fideicomisos debido a que él pensaba o piensa, o no sabemos, ahí está la cuestión, si estos fideicomisos sirven como una caja chica para dar pie a una corrupción financiera dentro de los servidores públicos. Este fondo, mejor conocido como FONDEM, servía o sirve en casos de que existan daños naturales o existan daños en infraestructuras y servicios causados por algún desastre natural, ya sea como un sismo, una inundación o lluvias fuertes, como ellos lo declaran en su oficio de declaración de recursos aplicados en este fondo. ¿Cómo funciona? Les platico brevemente cómo funciona. Surge el desastre natural y el ciudadano se ve afectado. Pero antes el ciudadano, como un ciudadano bien cumplido, ciudadano bien formado, pues cumple con el pago de sus impuestos. Este fondo se une con todos estos impuestos y va a ser utilizado en caso de que llegue el desastre. Llega al tal desastre y entonces el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobernación con su protección civil, deciden ayudar a las entidades involucradas. Estos recursos llegan o se supone que deben de llegar de forma inmediata para la reparación de infraestructura y bienes de las personas afectadas. Pero ojo, en el artículo 37, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maneja los mecanismos presupuestarios para los programas y proyectos para los daños ocasionados. Sin embargo, aquí nos manejan dos tipos de fondo, el FONDEM, que ya les había mencionado, y uno nuevo que a lo mejor alguno de ustedes no tenía conocimiento de ello, que es el FOPREDEM. Este fondo es conocido como el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Ojo con la palabra prevención. Aquí la pregunta es para mis compañeros, ¿por qué utilizamos y escuchamos más seguido el FONDEM que el FOPREDEM, que sirve para prevenir? O como el clásico mexicano, preferimos tapar el hoyo cuando el niño haya caído en vez de prevenir. Les paso con nuestro querido Tecatl para que nos diga qué opina sobre la omisión de este fondo conocido como FOPREDEM. Pues como bien lo señoras compañera, es una cuestión casi cultural desde mi punto de vista, lo cual se traslada a situaciones administrativas. El hecho de que no existen medidas, no existen acciones para prevenir algunas situaciones. Han ocurrido varios desastres, varios problemas en distintas partes del país, por ejemplo, a lo que ocurría en Tabasco, donde debido a las lluvias ocurrían ciertas inundaciones en comunidades que ya sabían o que tenían registros históricos de problemas o de inundaciones y pues no se tomaban las precauciones debidas. En algunas zonas costeras que igual tienen historial acerca de huracanes, por ejemplo, también no necesariamente se cuentan con las medidas de protección o las medidas de prevención, mejor dicho, para poder aminorar los gastos, porque a final de cuentas, desde la visión de la administración pública, lo que se debe buscar para poder eficientar los recursos, para evitar gastos emergentes, es pues tomar gastos a una medida o en un momento correcto y adecuado para que puedan ser mitigados. Entonces, lo que mencionas es muy cierto, o sea,
sería necesario, más allá de tratar de fortalecer el Fonden, es tratar de fortalecer el Fondo de Prevención de Desastres, que a pesar de que no se pueden prevenir gran cantidad de los desastres naturales, la tecnología sí ayuda, sí apoya un poco no a prevenir, pero mínimo a tratar de tomar medidas precautorias. Cuando ahora el huracán que está recientemente, que azotó Veracruz, por ejemplo, ya se sabía con días de antelación que era muy altas las probabilidades de que iba a llegar, lo cual ocurrió. A lo mejor con un sismo no puede pasar de la misma forma, pero sí hay algunos momentos en los cuales se pueden tomar medidas precautorias. Y pues es una realidad también respecto a la cuestión administrativa. No sé hasta qué punto sea intencional, ya pensando lo de más, de mala manera, el esperar justamente a la emergencia, el esperar justamente a que exista una declaración de desastre natural para que al momento de iniciar con procesos de adjudicación, procesos licitatorios, o mejor dicho, para evitar un proceso licitatorio, tengamos que recurrir a un proceso de adjudicación. ¿Cuáles son algunas de las causales bajo las cuales se pueden evitar los procesos licitatorios? Se puede recurrir a la adjudicación directa justamente en una declaración de emergencia. Cuando se evitan este tipo de estudios de mercado, cuando se evitan este tipo de procesos de adquisición y de compra, pues los sobreprecios son muchísimo más comunes, que es un poquito la justificación que decía el presidente en la mañanera, ya saben, también en su modo muy grosso de decirlo, pero pues a eso hacía referencia. En un proceso preventivo, como no existe una emergencia como tal, debería de haber un proceso de compra distinto, con mayor transparencia, con mayores candados, etcétera, 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 ¿no? Pues entonces totalmente ahí sí ni qué discutirte, Nenet. Es muy claro y muy evidente que es necesario darle mayor énfasis a la cuestión de los fondos de prevención en lugar de fondos emergentes de desastres. Mezcli, a reserva de que tú opines otra cuestión. Lo cierto es que hay simplemente cuestiones que no se pueden prevenir. Sin embargo, dentro de la administración pública también existen procesos de análisis de riesgo. Y a partir de justamente de la elaboración de estas matrices de análisis de riesgo, bueno, es que vamos formando, ¿no? O cada una de las dependencias va detectando cuáles son esos riesgos que su propia dependencia puede tener. ¿Será que necesitamos hacer estos procesos ya licitatorios para tener material, para poder acudir a solucionar un riesgo? Porque también lo cierto es que debido al cambio climático se prevé que estos eventos van a ser más recurrentes y cada vez van a ser más fuertes. Entonces, es algo que la administración pública debe de empezar a prever, que de manera constante vamos a tener eventos climáticos cada vez más fuertes, ¿ok? En los cuales seguramente tendremos pérdidas, sobre todo materiales, esperemos que humanas no. Sin embargo, que sí hay que fortalecer esta parte de prevención de riesgo, pero también la parte obviamente de mitigación y es la parte de qué hacemos después, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que ya sucedió, una vez que ya pusimos a la población en resguardo y que finalmente, bueno, los bienes no los hemos podido resguardar? ¿Cómo hacemos para solucionar esta problemática? La Kaelel, ¿tú qué opinas? Como bien lo comentaron los tres, es sumamente importante, ¿no? Prever que tenemos que tener un fondo necesario para este tipo de desastres, para por lo menos proporcionar los servicios públicos necesarios, por lo menos tener un albergue, porque aquí entra mucho eso de que en temporada de lluvia haya contagios, ¿no? Puede haber tifoidea, cosas que se transmiten por el lodo, por el agua sucia, y no es posible que los municipios no cuenten con un albergue, previendo este tipo de escenarios, ¿no? Una inundación, un sismo, a lo mejor un incendio forestal, y es necesario que tengamos esa cultura de prever, a lo mejor tener los albergues destinados para ese tipo de cosas y un gasto, un fondo netamente municipal, ¿no? No depender tanto del federal, sino que cada administración también tenga un fondo destinado para eso, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante, uno
que lo ve desde adentro de la administración, se dará cuenta de la magnitud de que un desastre natural genera no solamente pérdidas materiales o humanas, que es lo peor que puede suceder, sino también genera focos de infección, genera malas condiciones para la vida, ¿no? Y eso es lo que no prevén las administraciones. Yo creo que debemos de hacer conciencia y generar un fondo municipal de prevención de desastres y uno de emergente, ¿no? Uno emergente, digo, porque al final tenemos prevención en materia de delitos, pero no es posible que no tengamos prevención en materia de desastres naturales, ¿no? Que eso es algo muy burdo. Pues sí, efectivamente. Y otro dato que yo no les dije del Fondo de Prevención de Desastres Naturales es que este fondo precisamente está destinado a disminuir los efectos de impacto destructivo, tanto de la vida de las personas, de los bienes de la población y servicios públicos, que algo que el municipio debe de estar al tanto al 100% todos los días del año. Y por supuesto al medio ambiente, como lo mencionaba Mesli, con el cambio climático. Y por último, el dato más curioso es que los 109 fideicomisos que mencionaba el presidente Andrés López Obrador, pues tiene un valor de 68,000 millones de pesos. Entonces, imagínense si pensamos en el momento de la corrupción, que no dudo que exista, ¿verdad? Pues cuánto dinero no se llevaban los servidores públicos para que el presidente tomara la decisión de desaparecer ese fideicomiso. Aquí yo les dejo entonces la pregunta, ¿dónde queda entonces la obligación de cada una de estas entidades, tanto federal, estatal y municipal? El municipio, ¿por qué no prevé al momento de destinar el catastro y la designación para las viviendas de los ciudadanos? ¿Por qué no prevé todos esos acondicionamientos de los servicios públicos que él debe de proveer según el artículo 115? ¿Por qué el estatal sigue manejando ciertos fondos y ciertos ramos de la administración pública que no tampoco prevé estos asuntos? Y a nivel federal, pues esas previsiones administrativas y de coordinación con las diferentes entidades. Pues de esta forma se cierra el bomberazo y pasamos a la siguiente sección con Tecatl. El panóptico. Comenzamos la segunda parte del podcast del día de hoy con el panóptico. En esta ocasión no hablaremos de algún personaje en particular. Por las fechas que se aproximan de la celebración del inicio de la independencia, y en este caso y en este año la celebración de la consumación, los 200 años de la consumación de la independencia que también ya se acercan, nos pareció muy prudente hacer un pequeño análisis, vigilar un poquito los gastos que se han realizado para llevar a cabo estas celebraciones. Y encontramos algunos datos interesantes acerca de cómo, por ejemplo, este gobierno, el actual gobierno, bajo un esquema de austeridad, ha tratado de aminorar algunos gastos en este sentido. Y no sé si Nenet me quisiera ayudar con algunos datos que encontró, que me comentó que había encontrado respecto a estas celebraciones. Nenet, ¿qué nos puedes decir respecto a los gastos en las celebraciones de los últimos años? Claro que sí, pues mira, para el 2019, el presidente López Obrador y toda su administración pública federal gastaron 13.5 millones en esta celebración. ¿En qué consiste? Pues para la cena es 9.5 millones que consideraron tanto la cena como la puesta de adornos, el equipo de audio, escenario e iluminación para el gran evento. Mientras que para el festejo, lo que se le conoce como la verbena popular, solamente gastaron 4 millones. Para el 2020, de forma general, el gobierno federal gastó 16.5 millones. Ahora, aquí lo que resalta es que si yo me voy más atrás, para el 2018, ya en un gobierno local, en este caso voy a hablar del municipio de Huixquilucan, pues solamente gastó para la verbena popular 1.5 millones de pesos, considerando que la población es de 284,965 ciudadanos, pues a cada uno de ustedes les corresponde 5.26 pesos que el gobierno municipal gastó en ustedes. Pero si yo lo comparo a nivel federal, pues tendría un gasto de centavos. Pero aquí lo que más resalta es cómo una pequeña
entidad federativa, que es un municipio, gasta 1.5 millones de pesos. Esto quiere decir que estos millones de pesos, en vez de estarlos utilizando en la reparación de sus servicios públicos, que la verdad, pues en algunas zonas de este municipio dan que desear, por ejemplo, en los caminos, o mejorar las condiciones de iluminación, mejorar sobre todo las condiciones de seguridad pública en colonias como la de San Fernando, El Olivo, etcétera, pues no lo hacen y prefieren gastar estos millones en la contratación de ciertos artistas para que estos 1.5 millones los disfrutes tú como ciudadano de ese municipio en una verbena popular que dura un par de horas. ¿Qué prefieres tú como ciudadano? ¿Que lo inviertan en servicios públicos o que sigan gastando en su cena entre los servidores públicos y la contratación de algunos artistas? Y en este sentido también hay una pequeña incongruencia con el gasto que se realiza. Una de las guías o uno de los elementos que se utilizan para hacer adquisiciones a nivel gubernamental es el clasificador por objeto del gasto. El capítulo 3000 del clasificador por objeto del gasto trata o gira en torno a los servicios que se pueden llegar a contratar en términos generales. Y normalmente las celebraciones o los festejos cívicos, hay una partida específica que es para las conmemoraciones cívicas. Sin embargo, la naturaleza de estas partidas, la naturaleza de este gasto, normalmente va en torno a justamente hacer una conmemoración a nivel formal, no necesariamente una fiesta, porque seamos lo más francos posibles. Este tipo de eventos que se realizan de forma privada o esto de traer a las bandas y todo este tipo de cuestiones, es una fiesta a final de cuentas. O sea, no le veo tanto el sentido de conmemoración cívica. No veo que se esté satisfaciendo una necesidad pública. No sé si me explico y no sé qué opinión merezcan de parte de ustedes esta situación. Desde mi punto de vista, sí es un gasto innecesario, habiendo cuestiones de mayor importancia. Y no digo darle la espalda a la historia, sino recordarla o conmemorarla de otra forma, no necesariamente con una banda, por así decirlo, que es la banda y los cohetes, por ejemplo. Esto todavía en muchas comunidades, esto de los fuegos artificiales y cosas por el estilo, ¿es lo que necesitamos? No sé. Es interesante esto que mencionas, ¿no? Porque inclusive a veces sucede hasta en la propia economía familiar, ¿no? Como hay personas que de repente dedican el gasto justo a elementos que no forzosamente son de supervivencia. Entonces, esto obviamente lo vemos trasladado a una investidura gubernamental en donde vemos que se pone más énfasis en el festejo que, por ejemplo, en tener medicinas, ¿no? Ahora que hemos visto tantos problemas con el abasto de las medicinas, en las que inclusive ya hay algunas medicinas en el Seguro Social o en el ISSSTE que definitivamente no se encuentran. Entonces, sí es muy interesante este señalamiento que haces, Decathlon. Pues sí, desde mi punto de vista y como para cerrar un poquito esta sección, los gastos que realiza la administración pública para las celebraciones del 15 de septiembre deberían de modificarse, por así decirlo, a una cuestión más cívica, a una cuestión más informativa, más allá de ese. Luego los mexicanos nos quejamos de los estereotipos que hacen de nosotros, pero pues el 16 de septiembre y en este tipo de fiestas lo que se venden son sombreros y bigotes y cosas por el estilo. O sea, entonces creo que podríamos darle un giro un poquito a este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues muy en relación a esto que estamos platicando, haciendo revisión un poquito histórica acerca de estas celebraciones, por ahí va a ir gotas de administración desde este capítulo. Así es que vamos a la siguiente sección. Gotas de administración. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya llegamos a las gotitas de administración y hoy justamente vamos a platicar de cómo surge este festejo del grito, ¿ok? Y bueno, buscando en estas cuestiones históricas, me encontré por ahí que la primera celebración del grito se da 2 años después justamente
de que hubiera sucedido este hecho. La primera o el registro del primer festejo lo da el general Ignacio López Rayón, quien en su diario de operaciones militares cuenta el festejo de la siguiente manera. Dice: con una descarga de artillería y vuelta general de esquirlas, comienza a solemnizarse en el alba de este día glorioso recuerdo del grito de libertad, dado hace 2 años en la congregación de Dolores por los ilustres héroes y señores serenísimos Hidalgo y Allende. Este es el registro que se encuentra en este diario de operaciones militares y por otra parte, vemos que este momento se da en el 16 de septiembre, lo cual se consolida también en el documento que va a publicar José María Morelos y Pavón, que son los sentimientos de la nación, en donde justamente pide que se continúe con esta celebración a manera de remembranza de este día en el que nuestro país habla acerca de libertad. El registro de cuándo cambia esta celebración de 16 de septiembre al 15 de septiembre, no se tiene muy claro. Se ha hecho popular el mito de que fue en la época del general Porfirio Díaz cuando hubo este cambio de día de celebración, ¿no? Justamente para que coincidiera con su cumpleaños y que justamente él tenía la costumbre de hacer una cena a razón de su cumpleaños y vaya que cambió, ¿no?, esta celebración al día 15 para que coincidiera. Sin embargo, se encontraron registros que ya en 1840 había una celebración del día 15, ¿no? Justamente con esta verbena popular, con serenatas y algunas bandas de música, fuegos artificiales y algunas salvas de artillería. O sea que este festejo ya tiene, digamos que una historia bastante larga, así que quizá de ahí es que no se vaya a renunciar a ella, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos a algunas bandas populares, pero bueno, ya venía desde ese momento, ¿ok? Y otra cosa que me gustaría mencionar es justamente lo que se dijo en el grito, ¿no? Porque popularmente se piensa que se habló de un Viva México cuando en realidad no, cuando en realidad en ningún momento en ese punto histórico todavía no hablamos de una independencia, hablamos sí de una libertad, pero hay que tomar en cuenta que tenemos como coyuntura justamente la invasión de Napoleón Bonaparte a Francia y que se había instaurado entonces para el gobierno español y sus colonias el gobierno de José Bonaparte. Y entonces al respecto justamente Hidalgo lo que habla es tomar el gobierno a nombre del rey Fernando VII, ¿no? Y entonces habla acerca de estos vivas hacia la Virgen de Guadalupe, hacia la religión católica y hacia el rey Fernando VII, y muerte al mal gobierno, haciendo justamente referencia a este gobierno de José Bonaparte. Pues sumamente interesante lo que acabamos de ver. Y sin duda, yo dudo mucho que vaya a existir algún tipo de modificación a las celebraciones que se hacen actualmente. Pero pues ya, veremos qué pasará en un futuro, cómo cambiará y cómo se modificarán las prácticas que se realizan. ¿Alguien más para cerrar, para decir algo más? Yo, Claro que sí. Bueno, a ver, la Calel, te cedo la palabra. muchas gracias, Ned. Estaba yo aquí analizando lo que decía Mesli y me parece sumamente interesante el contexto que ella marca, ¿no? Porque al final toda la narración que nos acaba de hacer no tiene nada que ver con lo que actualmente es una celebración del grito de independencia. Y eso es en donde hemos perdido en el trayecto, ¿no? Como bien lo comentaban en la sección anterior, es mucho el gasto que se hace en una celebración así, pero yo creo que en este momento de los cambios que ha tenido el planeta en cuanto a salud, es necesario que no se realicen este tipo de festejos, ¿no? Yo creo que más allá de que queramos festejar nuestra independencia, nuestra libertad y todo eso que nos han inculcado, yo tengo ya muchos años
de vida y cada año es una celebración, que celebrar, que hay que festejar, que esto. Y hoy en este año y el año anterior, tendríamos que haber desistido de celebrar la independencia. Creo que tenemos que celebrar otro tipo de cosas como el estar vivos, pero no es el momento para hacer un festejo de independencia con el número de casos por la pandemia. Creo que tenemos que tener más conciencia de eso. Creo que la gente ahorita se está remolinando en lo que se hizo de la maqueta del Templo Mayor, que también suena muy bien, pero no es necesario que salgamos a buscar el virus, no es necesario que perdamos de vista que estamos en medio de una pandemia y que más allá del tema político que se podría dar por este tipo de cuestiones, debemos ver más hacia el estado de salud que debe de guardar el país, ¿no? Yo creo que ya estamos en un punto sin retorno en la pandemia y tendremos que ver ya hacia otro tipo de cosas más importantes que la celebración de un grito. Y como decías, Tlancalel, este tipo de eventos, ¿no? Celebraciones, también no nada más es alegría. Por ejemplo, para aquellos que nos están escuchando, yo les voy a recordar el 15 de septiembre del 2008 en la ciudad de Morelia. Fue un atentado, ¿no? Si todos tienen todavía memoria y aquellos que no habían, pues, nacido, aquellos que nos escuchan, pues bueno, en ese año estaban dando el grito en Morelia y pues atacan de forma terrorista contra la población civil que estaban en ese momento escuchando el grito. ¿Qué nos dejó? Pues nos dejaron 8 muertos y 85 heridos y fue en el aniversario número 198 del Grito de la Independencia. Ahora, otra cosa absurda sobre los festejos patrios es los monumentos que nos los van a recordar día a día. Uno que se ha atacado últimamente, que es el Ángel de la Independencia. Este fue construido por mandato del general Porfirio Díaz y fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, festejando precisamente el centenario de la independencia de México. Pero hay otro más absurdo que lo podemos ver cerca de Chapultepec, que es la famosa Estela de Luz. Tiene dos sobrenombres, la Suavicrema o el Monumento a la Corrupción. Este fue para conmemorar precisamente el bicentenario de la independencia en el 2010. Ahora está, ¿qué monumento tendremos para festejar el del 2020? Si es que 21, si es que se le ocurre pues la consumación al presidente de la República. Yo creo que más bien se enfocó ahorita en los 500 años de la caída de Tenochtitlan. No se me ocurre qué otro monumento podrían realizar. Ahora, sí quiero que quede claro que los festejos patrios no nada más es el grito de la independencia por parte del presidente, del alcalde o del gobernador, sino también empieza desde el 13 de septiembre recordando a los niños héroes y su ceremonia en Chapultepec, y de ahí nos pasamos obviamente el 15 con el grito y toda la verbena popular, pero lo cerramos el 16 de septiembre con nuestro desfile militar, que pues ya no sé si reírme o llorar. Creo que yo me preocupo más cuando sucede algún incidente entre los soldados y pues creo que me emociono más cuando salen los charros que cuando salen los propios militares. Lo único que a mí me recuerda como desfile militar pues es la poca preparación militar que tenemos en comparación, por ejemplo, con Corea del Norte o con los rusos, porque para mí nada más son unas pantomimas y sirven para pues salvaguardar o estar en el programa DN3, aquellos. Pero pues bueno, aquí los dejamos con algunos festejos y algunos datos curiosos de la independencia. Espero que el día de hoy disfruten con sus familias el rico pozole, las enchiladas y los pambazos al estar escuchando este programa número 2. Y no recuerden por qué estábamos luchando la independencia, si es que todavía tenemos cierta independencia. Ahí se los dejo con el dato. Bueno, pues hasta aquí van estas gotitas de administración. Espero que hayan disfrutado la sección y los esperamos en el siguiente programa. Como siempre, pues los invitamos a inscribirse a nuestras redes sociales y nuevamente les recuerdo, mi nombre es Misli y nos escuchamos la próxima vez. Bye. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí y pues en nuestras redes déjennos de qué les gustaría que siguiéramos hablando. Se despide de ustedes por el día de hoy, Tecatl. Muchas gracias por escuchar este programa y sobre todo
está pensado en ustedes. Gracias por estar aquí y esperamos contar con el favor de sus likes en las redes sociales. Únanse y por favor, si tienen algún comentario, viértanlo. Aquí estaremos hablando de todos los comentarios que nos hagan. Muchas gracias por escuchar. Y yo soy Nenet, la parte agridulce del programa. Les deseo felices fiestas patrias y nos vemos en el programa número 3. Hasta luego, chicos, chicas y chiques.